con el tema que nos atañe en esta ocasión, me gustaría hacer varios comentarios. El primero de ellos es felicitarlos a ustedes por este compromiso y esta adaptabilidad que han presentado en estas últimas semanas debido a esta contingencia sanitaria. Son tiempos raros, pero bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir. Y me da mucho gusto que hayan puesto todo su empeño por aprender o por tratar de aprender bajo estas nuevas condiciones de tecnologías virtuales, de educación virtual a distancia. Y me da mucho gusto que todos ustedes estén poniendo de su parte. En segundo punto, pues bueno, me gustaría también agradecer a todos los profesores que conformamos la Academia de Bacteriología Médica, porque sin el esfuerzo de cada uno de ellos, esto no hubiera sido posible también. Ha sido muy gratificante estas últimas semanas el conocimiento que hemos adquirido, muchos, para poder echar en marcha esta nueva tecnología, esta aula virtual, esta educación a distancia. Y número 3, pues bueno, para muchos de nosotros quienes nos dedicamos al área clínica, pues ha sido muy estresante también. Procuramos, como cualquier profesional de salud, cuidarnos, seguir todos los protocolos para no tener ninguna situación extraordinaria. Y bueno, pues adentrándonos en lo que nos atañe en esta ocasión, pues vamos a revisar un tema relacionado también a infecciones de transmisión sexual. Para esta ocasión vamos a revisar el género Mycoplasma con dos especies muy importantes, Hominis y Genitalium. Mi nombre es Alejandro Escamilla Gutiérrez y es un placer que estén con nosotros nuevamente en esta aula virtual de bacteriología médica. Pues con respecto del diagnóstico microbiológico de estas infecciones que son causadas por micoplasmas, se ha visto por mucho tiempo limitado, ya que pues este tipo de bacterias son altamente fastidiosas. ¿Esto qué quiere decir? Que pues muchos de estos microorganismos necesitan medios especiales. Y muchos de estos medios no son comercializados tan fácilmente. Además de que no hay muchas pruebas de procedimientos de diagnóstico rápido, y es por ello que quizás muchos de estos microorganismos tienen quizás una importancia menor en el contexto en el que se les debería ubicar con respecto de las enfermedades infecciosas de transmisión sexual. Sin embargo, pues esto ha estado cambiando últimamente debido a estas situaciones en la que se han llegado a tener avances tanto en diagnósticos de serología como en diagnósticos de biología molecular. Y ello pues ha propiciado que actualmente pues se detecte y consecuentemente pues se pueda apreciar precisamente esta importancia clínica de estos microorganismos. Pues con respecto de la taxonomía, de las características biológicas de estas bacterias, pues este género Mycoplasma está dentro de la familia Mycoplasmataceae, del orden de los Mycoplasmatales, pertenecientes a la clase de los Mollicutis. Esto pues bueno, es importante que ustedes sepan que el acrónimo por el cual se forma esta palabra viene de la raíz mollis, que es suave, y cutis, piel, y micoplasma, que quiere decir que tiene una forma de hongo. Hay más de 200 especies descritas. Hay alrededor, dependiendo de aquellas bibliografías que ustedes puedan revisar, puede haber o ubicarlos dentro de 14 o 16 especies que son de origen humano, y muchas otras que se han aislado de animales o de plantas. Estas bacterias se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, y muchas de estas bacterias se comportan como comensales, y otras pues bueno, son patógenas tanto para el humano como para los animales y las plantas.
Con respecto de estas características biológicas, los micoplasmas poseen tres características principales que les hace ser únicos dentro del resto de las bacterias y que caracterizan su comportamiento en relación con el hospedador. Estas características son las siguientes. Como número uno, carecen de pared celular y presentan un tamaño muy pequeño dentro de las bacterias de vida libre. También en ese sentido su tamaño de genoma es muy pequeño. Posee quizás uno de los genomas más pequeños con respecto de estas bacterias, con casi 580 kilobases y solo 381 genes. Este contenido genético le da la propiedad a estas células, de que se puedan replicar con un mínimo de genes, los cuales son esenciales únicamente para su replicación y la reparación de su material genético. En esta tabla que ustedes pueden ver en esta diapositiva se ubican las 3-4 especies más importantes de este género Mycoplasma. Como ustedes pueden ver aquí, tienen cierta afinidad por la mucosa a la cual van a colonizar. Esta puede ser la orofaringe, o en el caso que nos atañe en esta ocasión, el tracto genitourinario. Vean ustedes que hay cierta mucosa colonizada por estas bacterias. Y de igual manera, estas bacterias al tener precisamente un material genético mínimo, podríamos decir que es el mínimo indispensable, tienen una muy escasa dotación de vías metabólicas. La completa caracterización, sobre todo de estos genomas de este género Mycoplasma, con respecto de las especies Pneumoni y Genitalium, ha puesto de manifiesto la ausencia de los genes implicados en síntesis de aminoácidos y muy pocos genes para la biosíntesis, por ejemplo, de vitaminas y precursores de ácidos nucleicos, así como también de ácidos grasos y colesterol, por lo que pues son totalmente dependientes de un aporte exógeno, ya sea proveniente de las células del hospedador o bien de complejos medios de cultivo en donde se esté precisamente dotando el enriquecimiento para este tipo de bacterias. Pues bien, hay una íntima relación también con respecto del microorganismo y el hospedador como consecuencia de lo anterior. Esto podemos ver que se manifiesta como un parasitismo de superficie con las células de los epitelios, las células también del sistema inmune, que nos va a dar precisamente esa especificidad con respecto de especies y tipos celulares a los cuales van a colonizar. Dentro de estas especies vemos que hay cerca de 5 especies que son de cierta importancia patogénica. Con respecto de su morfología, estas bacterias carecen de pared celular. Esto explica algunas propiedades que les son únicas, tales como la sensibilidad al choque osmótico, a los detergentes, y que le da cierta resistencia también a los antibióticos beta-lactámicos, y una gran plasticidad con respecto a la formación de las colonias típicas, que para este género Mycoplasma se dice que son en forma de huevo frito. La mayoría de estas micoplasmas, como lo habíamos revisado, viven en el huésped como comensales en los epitelios de las mucosas. Estas especies se pueden comportar en un momento dado como patógenos, produciendo infecciones que pueden ser generalmente crónicas por naturaleza y muy rara vez
de tipo agudo. Con respecto de estas propiedades de estas bacterias, podemos ver que estos micoplasmas, dentro de su genoma, parte de los genes que tienen lo dedican precisamente a formar proteínas en estas membranas, y otra tercera parte a los lípidos que lo componen. Los lípidos que componen a esta membrana son muchos esteroles, principalmente el colesterol, y también se ha visto que con respecto de estos carbohidratos y proteínas que pueden estar en estas membranas, hay antígenos de especie muy específicos. Hay del tipo proteico, que les va a dar esa variación antigénica, y también otros de naturaleza lipídica, como son las lipoproteínas, los glicolípidos y los lipoglicanos. Al no tener esta membrana, como les comentaba, tienen esta plasticidad y los vamos a poder observar al microscopio de una forma pleomórfica. Estas bacterias pueden desplazarse con un movimiento muy semejante al tipo ameboideo en medios líquidos, así los vamos a poder ver. Con respecto de los factores de virulencia, hay varios que están perfectamente ya caracterizados, pero muchos de estos factores que le van a conferir esta virulencia a esta bacteria no están todavía muy claros. Tanto micoplasma como ureaplasma, que ya verán en otra sesión, se han asociado definitivamente con enfermedades y un potencial que implica precisamente la patología en lo que es precisamente el tracto urogenital de los adultos, en mujeres embarazadas, en el feto y en el neonato. La mayoría de estas infecciones por micoplasma se limitan a las superficies mucosas, como ya lo había mencionado anteriormente. Se encuentran en una estrecha relación estas bacterias adheridas a las células epiteliales del huésped. Algunas especies muy específicas, como lo son particularmente Mycoplasma fermentans, penetrans y genitalium, invaden las células del huésped, y estos microorganismos tienden a residir intracelularmente. Raramente se llegan a diseminar, a menos que exista una alteración en las defensas del huésped, como sucede por ejemplo cuando las mujeres están embarazadas. Y también pues en el propio desarrollo del feto, en el recién nacido pretérmino, recuerden que en esta etapa estos bebés pues no tienen muy desarrollado su sistema inmunológico, por tanto precisamente estas bacterias, al ser adquiridas por vía canal de parto y que en un momento dado puedan llegar a colonizar a este tipo de pacientes, y bajo estas circunstancias de inmunocompromiso, y en este caso que no está bien educado el sistema inmune todavía, pues se pueda dar este tipo de infecciones. Con respecto de estos factores de virulencia, hay varias adhesinas muy importantes, como son estas proteínas de citoadherencia, que son polipéptidos de superficie, conocidos, ustedes los pueden ubicar en la bibliografía como P50 y P100, que les da esa propiedad precisamente de adherirse a células eucariotas. También hay otras proteínas superficiales llamadas antígeno variable, que también están asociadas a este mismo proceso de adherencia, y lo van a encontrar ustedes en la bibliografía como BAA. Esto se ha visto que favorece la diseminación entre una célula y otra, y son altamente inmunogénicas. Pueden producir también proteasas, fosfolipasas, y en el caso de las proteasas, estas proteasas son muy activas frente
a algunos anticuerpos como lo son las inmunoglobulinas de tipo A, lo cual van a facilitar, al romper estas moléculas, estos anticuerpos, van a facilitar la invasión precisamente y sobre todo a mucosas. Este tipo de bacterias tiene también, produce radicales libres. Estos radicales libres, que podemos ver aquí al centro de esta diapositiva, la secreción de este peróxido y estos iones, el anión superóxido, son responsables principalmente de las lesiones oxidativas a la membrana de la célula huésped. Esto va a acarrear que precisamente se desencadene este proceso inflamatorio, que va a ser lo que desencadene en un momento dado estos daños celulares. Con respecto de esto último, se ha demostrado que esta producción de citocinas, como les mencionaba yo, estas citocinas inflamatorias, como es el caso del factor de necrosis tumoral y las interleucinas, esta liberación va a contribuir precisamente a la respuesta inflamatoria y a cambios patológicos en diversas situaciones clínicas. Tanto Mycoplasma hominis como Ureaplasma pueden producir estas proteasas y estas sustancias que van a producir o desencadenar estas reacciones inflamatorias. Hay también algunos productos finales del metabolismo de, en este caso, el amoníaco, resultado por que la capacidad de estas bacterias de metabolizar la arginina, un aminoácido, o la urea en el caso de Ureaplasma. Estos metabolitos resultantes pues tienden a producir una toxicidad local. Por eso es también importante esta cuestión. Estas cuestiones, los productos finales de metabolismo, se ha visto que está muy relacionado en la producción de lo que son los cálculos urinarios. Con respecto de las enfermedades que llegan a causar los cuadros clínicos, Mycoplasma se ha visto que puede llegar a causar una infección genitourinaria, una uretritis no gonocócica, en la cual pues se llega a confundir mucho este cuadro clínico, que se da sobre todo por Neisseria. En el caso de Mycoplasma, la especie Genitalium presenta una fuerte asociación a este tipo de cuadro clínico, a la uretritis no gonocócica, y se da tanto en varones como en mujeres que, a pesar de que se les da el tratamiento, persisten y pueden recurrir en este tipo de cuadros clínicos. La prevalencia que podemos observar es muy variable dependiendo de la bibliografía que ustedes puedan consultar. Va desde un 8% hasta un 29% en varones diagnosticados con estas uretritis no gonocócicas, y en un 4.5% en mujeres con signos de inflamación uretral. También a esta especie se le ha asociado significativamente con uretritis sintomática y se ha detectado en más del 10% de estos pacientes. Hay una alta prevalencia también por esta especie en uretra de varones de poblaciones muy específicas, como son pacientes homosexuales e individuos que tienen VIH. De las otras especies de Mycoplasma que afectan al hombre, no se han detectado, por ejemplo, en uretritis, en el caso de exudados uretrales,
como es el caso, por ejemplo, de las especies fermentans y penetrans. Con respecto de la vaginosis bacteriana, que también es otro cuadro clínico en el que está involucrado micoplasma, en este caso el que está más frecuentemente asociado a este tipo de cuadros clínicos es la especie hominis. La vaginosis bacteriana presenta una incidencia de más del 20% de mujeres en mujeres sanas, en embarazadas y no embarazadas. En toda esta población hay una incidencia de más del 20%. En este sentido, vemos que en la vaginosis bacteriana ocurrida por este género se da la pérdida de los componentes principales, como son estas bacterias benéficas, ¿sí? Esta biota normal del lactobacillus, y se empieza a reemplazar por estas otras bacterias, como es el caso de Mycoplasma hominis. Hay algunos estudios en donde se reporta que esta colonización en la vaginosis bacteriana va más de 10.000 veces mayor en mujeres que no tienen vaginosis bacteriana. En las pacientes con embarazo, la colonización por Mycoplasma hominis ha constituido un factor de riesgo muy importante para que se pueda desencadenar el parto pretérmino. En este caso es muy difícil saber si esta bacteria es un patógeno per se. Como les comentaba yo al principio, muchas de estas especies son comensales, son biota normal, y aún no se sabe todavía muy bien a ciencia cierta si es este género un cofactor para que se desencadene todo el cuadro clínico de la vaginosis bacteriana, o simplemente es una bacteria que está coinfectando este tipo de sitios anatómicos. Hay muchos estudios, hay mucha evidencia documental en donde se ubica a esta especie de micoplasma, en la cual se contribuye de forma muy importante en los desenlaces adversos del embarazo. Ya veremos ahorita más adelante en cuáles de esos se ha involucrado este tipo de géneros. Con respecto de la cervicitis, otra de las especies que se ha asociado significativamente a este tipo de cuadros clínicos es la especie Genitalium. Esta se ha detectado por PCR en trabajos de grupos de investigación en más del 28% en mujeres con este tipo de diagnóstico. Y en la gran mayoría de ellos sí se ha encontrado una frecuencia importante de coexistir como parte de otras bacterias asociados a este cuadro clínico, en lo cual se le da denominado coinfecciones. Pero también hay otros grupos de investigación, otros reportes, si ustedes pueden hacer esa revisión, en donde se ubica que la colonización exclusiva por esta especie Genitalium, en la cual se asocia específicamente a este género y especie que estamos revisando en esta ocasión, con el cuadro clínico de cervicitis. Con respecto de la enfermedad inflamatoria pélvica, pues esta es una enfermedad de etiología multifactorial que también ha sido resultado de una infección por varias bacterias a las cuales se ha atribuido este tipo de cuadros clínicos, como cuáles, como Chlamydia trachomatis y en menor grado Neisseria gonorrhoeae. Hay estudios que relacionan a Mycoplasma hominis y también otros estudios donde ubican precisamente a la especie Genitalium en el desarrollo de este tipo de cuadros clínicos, en la cual estos cursan con dolor abdominal, con sangrados, con lo que son alteraciones urinarias, náusea, vómitos, puede haber fiebre, y esto pues se puede concluir, se puede fundamentar este tipo de diagnósticos mediante la exploración de la pelvis,
haciendo estudios de gabinete, como es una biometría hemática para ver el resultado del hemograma, y estudios de ecografías y estudios ya más invasivos como la laparoscopia. Con respecto de la infección urinaria y litiasis, aquí se ubica más específicamente a este género y esta especie de Mycoplasma hominis como una bacteria que participa activamente en el desarrollo de la pielonefritis crónica, en un porcentaje que va desde un 7% hasta un 9%. Estos aislamientos, pues bueno, ustedes sabrán que se toman o se tomaron mediante punciones suprapúbicas. Estas punciones suprapúbicas no son muestras que tomemos nosotros como personal de laboratorio a este tipo de pacientes. Estas las toma el médico y en este sentido ya ustedes revisaron, por ejemplo, su práctica de urocultivo, en donde se maneja que cuando es una punción suprapúbica, el desarrollo de cualquier unidad formadora de colonia es atribuible a la infección que pudiera estarse dando, como un patógeno potencial. No es como en el caso del urocultivo, en donde más de 100.000 unidades formadas de colonia nos habla de un proceso de una infección, y aquella bacteria que nosotros aislemos es a la que se le atribuye este tipo de infecciones. Aquí en la punción suprapúbica, el desarrollo de estas unidades formadas de colonia, al tomarse precisamente de la vejiga directamente mediante esta punción, el desarrollo de cualquier colonia va a ser indicativo. Les vuelvo a recordar que este tipo de muestras no se toman por el personal de laboratorio, se toma por el compañero médico, quien lleva la muestra al laboratorio de bacteriología para precisamente hacer la siembra y detectar al probable patógeno. Con respecto de la infección materno-fetal, tenemos varias cuestiones. Aquí la coriamnionitis, el aborto espontáneo y el parto pretérmino. En este sentido, tenemos a estos dos géneros, Mycoplasma y Ureaplasma, que pueden infectar el producto de la concepción, pero de forma predominante se le atribuye más al género Ureaplasma. Es la más frecuente y la más virulenta entre estos dos géneros. También se ha visto que están involucrados las especies de Mycoplasma genitalium y fermentans, con infecciones genitales en el caso de la mujer para cuadros clínicos de coriamnitis y en infección materno-fetal. Aquí una imagen, que bueno, estas imágenes de helechos es cuando son rupturas de membranas. Lo que nos llevan los compañeros médicos son el líquido amniótico, el cual vamos a colocar en un portaobjetos y lo vamos a observar al microscopio, y si vemos nosotros esta formación de helechos es una imagen positiva a la cristalografía y es algo muy característico de la ruptura previa de membranas. Esto lo verán más frecuentemente en unidades de ginecología. Esto se los pongo como un hallazgo de cultura general, no es algo propio precisamente de Mycoplasma o de Ureaplasma. Con respecto de la fiebre posparto o fiebre puerperal, se ha involucrado también a este género, Mycoplasma, en donde se le ha aislado en este 10% de los hemocultivos en mujeres a las cuales se les realizó un estudio bacteriológico posparto o posaborto. Aquí cabe recalcar que, pues bueno, esto se dio hace más de un siglo, cuando los
ginecólogos de aquellos entonces pasaban de paciente en paciente y no había el lavado de manos. Esto me gustaría hacerlo hincapié en estas temporadas, en esta temporada, perdón, en estos tiempos de COVID, en donde resurgen estas prácticas muy importantes que, como ustedes pueden ver, fueron muy relevantes para evitar precisamente estas cuestiones de fiebre posparto. Entonces pues había los compañeros, las madronas, como se les denominaba, que iban precisamente haciendo los tactos cama en cama de las pacientes embarazadas, y al no lavarse las manos iban acarreando de una persona que pudiera estar infectada con alguna bacteria, no necesariamente micoplasma, de una paciente a otra. Y entonces, con estos estudios que hizo Ignaz Philipp Semmelweis, en donde puso de manifiesto que se tenía que lavar las manos el personal médico, entre la auscultación de una paciente y otra, se evitaron precisamente muchos casos de fiebre puerperal, de fiebre posparto. Con respecto de las infecciones sistémicas, la bacteriemia por cualquier microorganismo en el neonato se asocia principalmente con el bajo peso al nacimiento. Otros factores incluyen la ruptura previa de membranas, como les había comentado, un parto traumático, una infección materna que haya cursado en las últimas semanas de gestación, la corioamnitis. Esta corioamnitis, pues bueno, es cuando pasan las bacterias del canal vaginal y van hacia el líquido amniótico. Puede haber también estas infecciones sistémicas cuando se dan estos casos de hipoxias fetales, y en el caso propio de estas micoplasmas genitales, la infección ocurre sobre todo al momento del nacimiento o intraútero. En este sentido, ha sido documentado que en este tipo de pacientes, en los neonatos, estas infecciones dadas por micoplasmas se han asociado al desarrollo de hidrocefalia y hemorragias intraventriculares. En resumen, las patologías por micoplasmas se las presento en esta diapositiva. Tenemos que, como estas bacterias que están relacionadas con infecciones de transmisión sexual, en el caso de micoplasma hay todos estos cuadros clínicos que se pueden desencadenar. Revisamos la vaginosis bacteriana, que está principalmente dado por la especie hominis, en el caso de los micoplasmas, los embarazos ectópicos dadas por las dos especies que se han encontrado o que se aíslan comúnmente en los laboratorios, el bajo peso de los neonatos al nacer, se le han atribuido a estas especies de hominis, la fiebre puerperal. Hay estudios en donde se relaciona, sobre todo porque ha sido el único patógeno aislado, a micoplasmas hominis, y en enfermedades respiratorias en los neonatos, también precisamente por la especie hominis. Con respecto del diagnóstico microbiológico que podemos llevar a cabo para este tipo de bacterias, pues bueno, en principio todas estas especies de micoplasmas requieren medios de cultivo complejos, compuestos principalmente por esteroles, ácidos grasos, aminoácidos y otros compuestos que puedan satisfacer sus requerimientos nutricionales. Ya lo veíamos al principio de la plática, que les mencionaba yo que esta es una bacteria denominada fastidiosa. La elaboración de este tipo de medios de cultivo resulta ser muy minuciosa, requiere elementos nutricionales muy específicos, también requiere un control de calidad en la preparación de estos medios de cultivo,
Es por eso que muchos de los laboratorios clínicos no ofrecen este tipo de alternativas para el diagnóstico de las infecciones por micoplasmas. Sin embargo, un apunte que quiero recalcar es que pues el cultivo sigue siendo el estándar de oro y es esencial precisamente para la caracterización biológica y molecular de los aislamientos clínicos, incluidos también los de resistencia a antimicrobianos. Generalmente este tipo de medios de cultivo están dados por infusión de corazón, puede ser un BHI, al cual está en su formulación también por peptonas y extractos de levadura, algunas sales, y a este medio se le puede adicionar glucosa o arginina, según se quiera ver un metabolismo para micoplasma o para ureaplasma. Tiene como indicador el rojo de fenol, como indicador de pH, y se enriquece todavía más con suero de ternera o de caballo, en un porcentaje que va del 5 al 20%. Se le pone penicilina para inhibir a la biota acompañante, no para inhibir a micoplasma, ya que recordemos, micoplasma no tiene pared celular y presenta este tipo de beta-lactamasas. En algunos medios de cultivo se le puede poner acetato de talio, que va a inhibir a algunas especies de micoplasmas. Y se puede ajustar el pH dependiendo para qué género se quiere utilizar el medio. Se ajusta a un pH de 7.8 para aislar micoplasmas y un pH de 6 para aislar a ureaplasmas. Estas bacterias crecen a 37 grados centígrados, pero una peculiaridad es que el crecimiento es lento. Tienen un tiempo de generación, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante en alguna de las diapositivas siguientes, de hasta 8 semanas. Se puede colocar la gelosa sangre como una opción, pero se tiene que suplementar precisamente con suero de caballo o de ternera. Hay estos medios que comúnmente ya están comercializados, como es el agar micoplasma y el agar PPLO. Una la comercializa la compañía Difco y el otro la compañía Oxoid. Y aquí podemos ver los componentes que están en cada uno de estos medios. Podemos recalcar aquí que son medios enriquecidos por la adición de suero equino, la adición también de estos esteroles o Twin 80, precisamente para la formación de estas membranas de estas bacterias. Estos medios de cultivo se suelen inocular y, como les comentaba yo, el organismo va a crecer muy lento. Su tiempo de duplicación, su tiempo de generación es más o menos de 6 horas. Es decir, vamos a estar dejando en incubación a 37 grados centígrados estas cajas por cerca de 3 días hasta algunas semanas. Y aquí podemos ver el crecimiento característico que se suele observar en estos medios de cultivo. En agar SP4, que es otro medio de ingredientes muy similares a los que ya hemos estado mencionando, y las formas muy características de huevo frito para el caso de micoplasma. De igual manera para el agar PPLO. Hay otros medios alternativos a esto que también se comercializan. Tenemos el agar A7 y el agar A8, el medio New York City, en el cual se adiciona el suero equino. Tenemos estos caldos desarrollados específicamente para este género micoplasma, que es el caldo glucosa SP4, que si lo que queremos ver precisamente en uno u otro de las especies, se puede adicionar con arginina o con urea. Aquí podemos ver las colonias características en el agar A7 y A8.
en donde Ureaplasma presenta una colonia muy característica a erizo de mar, mientras que el género Mycoplasma presenta esta característica específica, muy característica, de huevo frito. Estas bacterias, como les comento, se incuban a 37 grados centígrados, más o menos 48-72 horas. También algo muy importante es que se aconseja en una atmósfera de microaerofilia. Puede hacerse el método de extinción de vela o con un tubito con un Alka-Seltzer y unos 5 mililitros de agua estéril desionizado para que se haga el intercambio gaseoso y se pueda crear una atmósfera de microaerofílica. Posterior a esto, pues bueno, se observa el medio de cultivo para ver precisamente el vire del medio de cultivo que tiene rojo de fenol, y se observan colonias en el objetivo de 10 por. Como ya les comentaba, el cultivo no es el método de diagnóstico más eficaz. La principal desventaja es el tiempo, que como bien les comento puede llevarse de unos 3 días hasta algunas semanas. Y la probabilidad de aislar a estos microorganismos va más o menos dentro de un 40 a un 60%, pero como también hago énfasis, es necesario hacer el cultivo para hacer las demás técnicas de identificación, como pueden ser técnicas de biología molecular. Con respecto de esto, para demostrar estos micoplasmas urogenitales, hay ya algoritmos de trabajo, como es el caso de esta marca comercial, con un kit muy específico. Para ello se parte precisamente de la muestra de exudado, puede ser esto vaginal o uretral. Se inocula un caldo urea arginina con la muestra de exudado. De aquí, posterior al crecimiento, se toman 3 gotitas y se siembran en gelosas micoplasmas enriquecidas, como ya lo habíamos visto, con suero equino o suero de ternera. Esto pues generalmente se incuba 48-72 horas y puede llegar a incubarse hasta algunas cuantas semanas. Se incuba a 37 grados centígrados con una atmósfera microaerofílica, se colocan una cajita Petri vacía, bueno, más bien sin agar, pero sí con unas gasas estériles, con unos 10 mililitros más o menos de agua estéril para conservar la humedad y que nuestras cajas, debido al tiempo de incubación, no se sequen. Una vez que realizamos esto, hacemos la observación del medio del caldo de cultivo. Si hay vire de color, podemos inferir algunos géneros, como puede ser el caso de los micoplasmas y ureaplasmas. Y de acuerdo al vire que se identifique de este caldo urea arginina, vamos a poder diferenciar incluso entre algunas especies. Esto se vuelve a resembrar en otra placa, se hace una reincubación, unas 2 semanas más todavía, y se hace una búsqueda de colonias características, ya sea de erizo o de huevo frito, tratándose en un caso de ureaplasma o en el otro de micoplasmas respectivamente. Si vemos estas colonias características, pues bueno, ya podemos inferir ciertos géneros para precisamente hacer el diagnóstico de estas bacterias. Bueno, con respecto de estos medios, de estos caldos, el medio de cultivo contiene acetato de talio, que es importante hacer mención que es un agente que inhibe a muchas especies de bacterias, pero no a la mayoría de los micoplasmas. Dentro de los micoplasmas que se ven inhibidos, es la especie Genitalium la que se ve inhibida por este compuesto, por el acetato de talio. Aquí podemos ver en esta diapositiva
las colonias que son muy pequeñitas de estos géneros. Y vean ustedes el tiempo que tardó en crecer, en dar este tipo de crecimiento puntiforme, que es más o menos a los 4 días de incubación. Esto podemos verlo en el microscopio para poder establecer estas colonias con esta morfología característica de huevo frito en el caso del género Mycoplasma. Y por supuesto también pues hay galerías que nos sirven precisamente para identificar a estos géneros. En el caso de Mycoplasma tenemos estas galerías que son de la marca Biomeré, en el cual vienen con 2 frasquitos que no es más que medios de cultivo. Primero se inocula uno, se transfiere este inóculo ajustado a otro frasquito que contiene también medio de cultivo, y con este último se siembran cada una de las cúpulas que vienen en estas galerías. Se le adiciona un poquitito de aceite a cada una de estas cúpulas y se deja incubar más o menos 48 o 72 horas a 37 grados centígrados. Y se hacen las observaciones en donde estas coloraciones anaranjadas, rojas o rosadas son pruebas positivas, mientras que que se quede la cúpula de color amarillito implicará que es un crecimiento negativo para este tipo de pruebas semiautomatizadas. Tenemos estas otras marcas comerciales que no son tan comunes aquí en nuestro país. Aquí en nuestro país la que se comercializa más es la de arriba, la de la marca Biomeré. Pues bueno, como les había comentado, estas técnicas de biología molecular pues tiene que ver mucho con el desarrollo de crecimiento de estas bacterias. Sin embargo, pues como les comentaba yo, estas bacterias son fastidiosas, requieren algo de tiempo para poder hacer las observaciones, pero son muy importantes precisamente para hacer los métodos de diagnóstico mediante biología molecular. En este sentido, en primera instancia se crearon sondas de ADN que hibridaban con el material genético de estas bacterias y se podía hacer el diagnóstico, pero esto presentaba mucha inespecificidad, se dejaron de hacer y se pasó por ejemplo a las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, que es la que más comúnmente se ha distribuido alrededor de nuestro país, aquí en México. Estas técnicas de biología molecular también puede ser de punto final o en tiempo real. Ya hay varios kits que se comercializan para poder identificar a este tipo de agentes. Se pueden también realizar combinaciones, como es la PCR múltiple, en la cual se detectan algunos genes para especie y otros genes que resultan interesantes para diferenciar algunas especies. Con respecto de la serología, esta técnica ha sido la principal herramienta diagnóstica en muchas otras bacterias, en donde por la facilidad de la toma de la muestra se pueden poner a disponibilidad. Pero en el caso de estas infecciones por micoplasmas genitales, ya sea por la especie hominis, por genitalium, resulta que porque estas bacterias colonizan habitualmente las mucosas de estos tractos urogenitales, esto va a dificultar mucho la interpretación de los títulos de anticuerpos, y la presencia de estos títulos no se consideran significativas. Estas técnicas serológicas, por tanto, en las infecciones serológicas no son de utilidad. No son técnicas que podamos encontrar comercialmente debido
a esta situación, de que no podemos valorar si precisamente es una infección activa o es una infección por una bacteria que es comensal. Se dan también para este género Mycoplasma son aquellos que interfieren en la síntesis de proteínas. Vuelvo a hacer énfasis que no deben de usarse antibióticos contra la pared, puesto que esta bacteria no tiene pared celular. Entonces se ubica el tratamiento a otras dianas. En este caso, para inhibir precisamente la cadena de ADN, la replicación del ADN, en este sentido se dan fluoroquinolonas o aquellos que interfieren en la síntesis de proteínas. Veíamos al principio de la plática que esta bacteria tiene un curso intracelular, entonces a veces este tratamiento puede ser un poco difícil. Generalmente se dan tetraciclinas como la doxiciclina o algunos macrólidos como la citromicina y la eritromicina, los cuales precisamente son para inhibir a este tipo de géneros. Con respecto a la prevención, pues muchas de estas técnicas que se dan precisamente para prevenir la colonización por estas